Hoy vamos a ver el ciclo de actualización impositiva y tradicional de este último mes. Y como yo acostumbro a hacer, vamos a dividir la charla en tres segmentos. El primero de los temas de agenda, ¿no? Los temas que no son novedades o resoluciones que salieron ahora, pero que están venciendo ahora en este momento, ¿no? El segundo tema son las normas que salieron en este último mes. Vamos a ir apuntando, comentando brevemente y el tercer tema van a ser los dictámenes más importantes, los dictámenes o jurisprudencia. Mira ahí una corte y otro de la Cámara que salió en este último tiempo, que me parece relevante. Pero no les quiero dar una mala noticia. En realidad, muchas veces pasa como me pasó una vez a mí cuando fui a comprar una computadora, ¿no? Que el vendedor, cuando terminé de comprarla, me dice, cuando me saluda, me dice, bueno, lo felicito, que se lleva una máquina obsoleta. Entonces digo, estaba pagando la computadora y le digo, pero perdón, no me vendió. No, me dice, es lo bueno, porque ahora, pero lamentablemente ya dentro de un par de horas, era la época que cambiaba mucho la máquina, ¿no? Dentro de un par de horas esta máquina ya, acá y en el mundo va a ser una máquina bien, ¿no? Por el avance de la tecnología. Y así nos pasa a nosotros con las normas de impuestos, ¿cierto? Con todas las resoluciones y que nos vamos a ir de acá diciendo, bueno, ya estamos cubiertos, ¿no? Tenemos un repaso rápido, porque no tenemos tiempo de leer todo lo que sale, ¿cierto? Nos pasa todo. Pero lamentablemente la tenemos que mañana, ¿no? Cosas que salen día a día, que obliga a una actualización permanente, ¿no? No podemos levantar el pie de la ciudad. Incluso yo tenía preparado el PowerPoint y vi la semana pasada, porque tenemos que hacerlo por un tiempo y el material, ¿no? Y el viernes me desayunó con el tema del CBDI, ¿no? Un par de cosas más. Entonces, bueno, eso lo vamos a agregar al final. Ustedes no tienen la resolución ahí, creo. Pero bueno, o algunas que salieron el viernes, pero lo vamos a publicar en el plan. Bueno, yo me presenté, no. Mi nombre es José Luis Eteri. Vamos y tengo acá, que no sé si podemos dejarlo, porque es el único juego que tengo. En todo caso, lo que puedo hacer yo, porque no es fácil de conseguir, es la ley de Uruguay, ¿no? Del convenio para evitar la doble imposición con Uruguay. Usted, lo que pasa es que es el único juego que tengo, el mío, lo que conseguí hoy. Claro, ahora voy a ver si podemos, porque en el boletín oficial está la ley, pero el anexo es no está. Entonces, para como primicia, como pan caliente, esto que lo tenemos, ¿no? No está rigiendo esto porque falta la aprobación en Uruguay, digamos, ¿cierto? Tienen su tiempo, no tan acelerados como los nuestros. Pero bueno, acá está así, y el acuerdo es digamos, ¿eh? Entonces, vamos a ver si podemos, en todo caso, sacar una copia o dejarlo en una librería, copillero en algún lado, ¿no? Para que ustedes tranquilos en la semana lo puedan pasar a buscar, ¿eh? Pero la que quiera, que tiene interés, digamos, ¿no? De conseguir, ¿eh? Bueno, no sé si alguno, la verdad es el único que tengo, para cuando no pude llegar a sacar fotocopias. En todo caso, otra opción sería que yo cuando voy saco una fotocopia y la dejo en copillero, ¿eh? Es acá en la otra cuadra, en Córdoba. Córdoba, yendo para el lado de Callao, ahí a 20 metros. Y lo dejo a nombre de listo, ¿eh? Y ustedes en la semana tranquilo lo buscan, ¿eh? Bueno. Si está abierto, esperemos que esté abierto. Si no llega a estar abierto, vengo mañana y lo dejo, ¿eh? Bueno. Vamos a empezar con la filosofía de los impuestos, ¿eh? Porque en realidad a mí no me gusta hablar solo de lo que es, ¿no? Porque si no es como que nos conformamos y nos quedamos así, digamos, sin ningún tipo de reacción. Entonces, generalmente trato de perder 5 minutos, o no sé, si perderlos o ganarlos, y tratar de ir a referentes que
que hablaron de impuestos hace muchos años. Y elegí, en este caso, a Adam Smith. No absteniéndome de todas las cuestiones ideológicas de economía, de política. No. Una vez aprendí que no todo lo que hicieron los economistas, que eso es malo, y tampoco es todo bueno, digamos. Hubo cosas muy buenas de uno, como hubo cosas malas, como hubo cosas buenas de otro, y hubo cosas malas de otro. Pero no por eso tenemos que desaprovechar las cosas buenas de cada uno, ¿no? Entonces, lo digo porque muchas veces uno dice, no quiero leer de Adam Smith, prefiero ver a Marx o a Keynes, no sé. Pero, en este caso, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, estableció algunos principios que tienen que tener los impuestos, ¿no? O que tendrían que tener los impuestos, siglo XVIII, ¿no? Ya hace muchos años atrás. En principio, simplemente lo repasamos para dar una mirada de lo que debería ser. Después vamos a lo que es, al empedrado nuestro de todos los días, digamos, ¿no? Pero por lo menos para ver lo que debería ser. El primer principio es el principio de justicia. Él decía, los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. O sea, en función o teniendo en cuenta sus ingresos, los ingresos, contribuir en función de los ingresos. El segundo punto es un poco más extenso, pero resumo lo más importante. El segundo principio, el principio de generalidad. Todos deben pagar impuestos, o en términos negativos, nadie debe estar exento de la obligación de pagar impuestos. Pero fíjense que al final dice, limitado por el concepto de la capacidad contributiva de cada uno. Siempre va fijándose en los ingresos, la capacidad de pago, digamos. El tercer punto es el de uniformidad del impuesto. Dice que todos son iguales ante el impuesto, o deberían ser iguales ante el impuesto, ¿no? El cuarto punto es de certidumbre. Fíjense, siglo XVIII, ¿no? El impuesto de cada individuo debe pagar, que paga debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, fíjense, la forma de realizarse y la cantidad a pagar deben ser clara y precisa para el contribuyente. Clara y precisa, ¿no? Comodidad. Igual esto lo puedo dejar también allá para el que le interesa, ¿no? Igual esto se consigue en cualquier, en el Google Academic, se consigue en La riqueza de las naciones los principios tributarios de la ley. Principio de comodidad, fíjense, todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que convenga su pago al contribuyente. Y por último, para no excedernos en todas estas, el principio de economía, en donde decía que todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa al tesoro sea lo más pequeño posible. O sea, que la administración tributaria, ¿no?, sea lo más económicamente posible para planificar. Bueno, la idea es que vayamos tendiendo a esto, ¿no? Y no nos conformemos con lo que hoy hay. Y como hablamos recién, hace un ratito, ya no es que hay excesos de técnicas o reglamentaciones, sino que muchas veces nos encontramos con trabas que son impuestas en la página de la FIP, que a la vez esas trabas no tienen normas que las regulan por la reglamentación. Bueno, vamos a los temas de agenda. Lo que vamos a ver acá son temas que van a influir en estos meses. No necesariamente porque hayan salido normas en este mes, sino que ya vienen las normas, pero que vencen ahora en estas cosas. Son cuestiones de coyuntura, digamos, ¿no? A mí se me ocurrió separar. El primer punto es, un poco para los que se olvidaron, recordar que del 21 al 27 de agosto es el vencimiento de la declaración jurada de ingresos brutos, ¿no?, para los contribuyentes locales. Hubo problemas en hacerla, en confeccionarla, ¿no? Acá la JIP, hizo un comunicado en que el aplicativo iba a estar en la página web de la JIP,
que se podía ingresar con el nivel 1 o 2, con clave de ciudad, y hay que dar de alta un servicio que se llama DDJJ anual de los contribuyentes locales, estamos hablando de capital. Y acá hay un agregado que dice que no hay que olvidarse que existe una exigencia que las sociedades regulares, además, deben presentar el certificado contable legalizado por el Consejo Profesional. De la misma manera que se hace, ¿no?, un convenio multilateral con la jurisdicción C 901, ¿no es cierto? Los certificados, modelos, están en la página del Consejo, se pueden comprar en la página del Consejo. El segundo punto que sería importante recordar, que en septiembre vence la recategorización de los contribuyentes que están en el régimen simplificado del ingreso bruto. Ustedes recuerdan que a partir de este año la inclusión en el régimen simplificado es optativa, ¿no es cierto? Uno puede optar, antes era obligatorio el año pasado, ¿no? En cambio este año es optativa, es opcional. Uno puede ir por el SICOL, liquidando y pagando mensualmente, o puede optar por el sistema simplificado de ingresos brutos, siempre y cuando haya ingresos hasta 144.000 pesos anuales, ¿no es cierto? Y este año ya tiene un sistema de pago bimestral, ¿no? Bueno, ¿no? Que el bimestre próximo vence en septiembre. Junto con ese vencimiento de septiembre hay que hacer la recategorización. O sea, es previo al pago, digamos, ¿no?, hasta el mismo día de vencimiento de la posición del bimestre que está venciendo ahora. ¿Cómo? Sí, bueno, los vencimientos yo creo que se los agregué ahí. Un minutito. Va a depender del número de terminación de inscripción. El 0 y 1 el 20 de septiembre. 2 y 3 el 21 y así. Ingreso bruto, correcto. 0 y 1, 20 de septiembre, 2 y 3 el 21, 4 y 5 el 24 y así. Bueno, era en agosto cuando era mensual. Y la norma habla de agosto. Lo que pasa es que ahora, como es bimestral, vía comunicado, AFIP informó, si ustedes están en la página de AFIP, que el vencimiento de la próxima recategorización va a ser en septiembre. Entonces, hay que hacerlo previo o hasta el mismo día del vencimiento. Recuerden que si nosotros modificamos la categoría, ya el primer pago hay que hacerlo ahora, en septiembre, no es como el monotributo que va a octubre. Yo hago el trámite de recategorización y ya con la primera modificación hago el pago. Hay un par de temitas acá que conviene recordar. Lo que se considera, ¿se acuerdan que había sido eliminado la categoría 1 y 2, ¿cierto? Y ahora está vigente a partir de la 3, ¿no? Y los tramos de encuadre de categoría vienen rigiendo desde el 2005. Esto produce que al incrementarse los valores de facturación, ¿no?, nominalmente por la inflación, se produce un corrimiento, ¿no?, o una incorporación de más contribuyentes a categorías más altas, ¿cierto? Sin que eso signifique una mayor cantidad de plata efectiva que se ingresa, digamos, ¿no?, que tiene un ingreso, digamos, ¿no? Bueno, lamentablemente se produce esa falta de actualización. Otro tema importante, cuidado, bueno, lo que se mira son los ingresos y la energía, ¿no es cierto? Pero prestemos atención con un tema que está escondidito ahí en el régimen simplificado, que es el de los metros de establecimiento. No influye en la recategorización, porque los metros nunca cambian, digamos. Uno tiene esos metros y van a ser siempre los mismos metros. Pero ya que estamos con este tema, piensen que cuando estoy hablando ahora para el monotributo, no para el régimen simplificado. Y hablo de los metros de
de utilización del establecimiento, porque el régimen simplificado mantiene los metros de atención al público, y siempre por el mismo criterio, digamos, ¿cierto? En cambio, el monotributo, cuando se cambió en el 2010, ¿se acuerdan que se modificó el régimen, digamos? Se modificó el criterio de considerar los metros a efectos del monotributo, digamos ahora, del régimen nacional. Pasó de atención del establecimiento, como era antes, de atención al público, como era antes, donde un bar limitaba la cuestión simplemente al lugar de atención, digamos, a considerar ahora los metros del establecimiento. Ese cambio es un cambio que nunca tuvo explicación. La FIP en determinadas inspecciones que yo recuerdo, algunas inspecciones, no muchas, claro, porque si uno venía con el viejo monotributo hasta el 2009, con un criterio, entendió, al cambiarse el régimen, que el criterio era el mismo. No cambió el encuadre en función del nuevo criterio del monotributo nuevo, respecto de los metros. Entonces, al considerar los metros de todo el establecimiento, me obligaría a estar en una categoría más alta que la anterior. Es un tema que está ahí medio dormido, pero cuidado con ese tema, porque también ahora vamos a ver que viene el tema de la recategorización del monotributo, y en algunas inspecciones la FIP toma los metros de todo el establecimiento, no lo limita a los metros de la atención al público. Si ustedes comparan los dos textos, monotributo viejo y monotributo nuevo, van a ver ese cambio de criterio. Y acá en las zonas grises o las cuestiones así escondidas tenemos los problemas. El tercer punto, casualmente, es la recategorización del monotributo nacional, ¿no? Esto vence el día 20 de septiembre. Hay fecha hasta ahí para recategorizar. Si se modifican los parámetros de ingresos, consumo de energía o alquileres devengados, pero que tenemos como inquilinos, ¿no? Ojo que puede darse que algunos renovaron el contrato de alquiler y tienen más alquileres en el periodo que vamos a evaluar ahora, ¿cierto? Me queda una cosa pendiente. El periodo del monotributo, del régimen simplificado de ingresos brutos, es julio 2011 a junio 2012. Ese es el año que se observa a efectos del encuadre. Régimen simplificado de ingresos brutos. Para ver los ingresos y la energía consumida. Ahora volvemos al monotributo. En este caso, en el monotributo tenemos que mirar otro periodo, que es agosto 2011, julio, primero de septiembre 2011, al último día, o sea, 31 de agosto 2012. 1 de septiembre 2011, 31 de agosto 2012. Ahí vamos a mirar los ingresos y la energía. Y los alquileres que pagamos como inquilinos, pero devengados, no importa si los pagamos. También los parámetros del monotributo nacional son los mismos desde el año 2010. No se actualizaron desde su creación. Lo mismo que el régimen simplificado de capital. En función de eso, se produce un corrimiento porque hay clientes que facturan más, porque aumentan los precios, o tienen más ingresos por los servicios, y en función de eso tienen más ingresos. Nominales, no efectivos, pero eso obliga a un pago mayor de monotributo. Un tema importante acá es que si yo recategorizo el primer pago recién, con la categoría nueva, lo tengo que hacer en octubre. No es como el régimen de ingresos brutos.
punto que nos está venciendo ahora, en septiembre, que son temas de agenda, ¿no? Es el régimen de información del monotributo. Para aquellos que están en la categoría F en adelante, F de Fernando en adelante, y aquellos que son empleadores, independientemente de la categoría que tengan. Este régimen se hace por internet, el régimen de información, vence el último día hábil de, en este caso, septiembre, del mes siguiente al del cuatrimestre que se informa sobre un cuatrimestre. El cuatrimestre es mayo 2012 a agosto 2012. El último día hábil en septiembre es el 28 de septiembre, que es el día de vencimiento, entonces. Y ahí tenemos que dar datos de clientes, de proveedores, de nuestra facturación. Los profesionales tendrán que dar datos de matrícula, también los transportistas, datos especiales de los transportes que tienen. Bueno, este es el mismo régimen que viene rigiendo ya desde hace un tiempo. Lo que es importante acá es que si yo me cayó a mí o adquirí la obligación de cumplir con esto, si yo dejo de tenerla, porque supongamos que al 31 de agosto era categoría F, ¿no? Y ahora en septiembre bajo una categoría, supongamos, ¿no? Esto no me elimina la obligación porque al 31 de agosto era la categoría que tenía al último día del cuatrimestre, la finalización del cuatrimestre. Pero si yo dejo de tener esa condición, además esta obligación me queda enganchada por 6 cuatrimestres más. Recuerden eso. Otro tema, supongamos que yo soy categoría E al 31 de agosto. Con la recategorización que hago ahora el 20, paso a F, no me implica cumplir con ese régimen, obligación todavía. Porque al 31 de agosto era E, ¿cierto? Entonces sigo igual, recién voy a estar obligado en el siguiente cuatrimestre, que ya sí voy a tener la categoría F. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿O algo para compartir? Sí. Claro, son esos que están obligados igual a presentar por... ¿qué tuvo? ¿Un mes nada más? Ahí bueno, va a seguir por 6 cuatrimestres más obligado. Si era F, digamos. Y bueno, por eso era F o en adelante, digamos, ¿cierto? Claro. Y estaba obligado. Bueno, ahora cuando deja de tener la condición, obliga a mantenerla, el régimen de información. La norma no aclara. Dice, cuando se acaben las causas que obligaban a esta presentación, digamos, ¿no? Yo creo que esas causas no se limitan solo a la inscripción. ¿Quién dice no? Abierto, adelante. Sí. La normativa es para monotributistas, ahora se ve el Sí, lo que pasa, vamos a ver la norma lo que dice. Vamos a ver el minuto a la 2888, un minuto. Yo entiendo que tiene que hacerlo igual. Vamos a ver. Dice el artículo 3, ¿no? En el supuesto que el pequeño contribuyente dejara de cumplir la condición que lo sujetó al presente régimen. La obligación de información subsistirá por el término de 6 cuatrimestres calendarios contados a partir de la finalización del último cuatrimestre informado. Yo entiendo que igual lo tiene que hacer. Independientemente, vamos a hacer una cosa, seguramente eso en el ABC eso está aclarado, digamos, ¿no? Pero si no, vía mail, yo lo veo y les comento. Yo entiendo que sí, porque lo aclara. Dice, dejó de tener la obligación por el cual tenía antes. No dice, pasa a otra categoría, no aclara mucho, digamos. ¿Cómo?
Bueno, es inscripto igual dentro del régimen de información. Y lo tendría que cumplir, digamos, ¿cierto? A ver, ¿qué puede pasar? Supongamos una cosa ilógica. Supongamos que yo me resisto a cumplir los regímenes de información. No quiero. Entonces, ante esto, digo, me voy acá y me inscribo. Una salida. Entonces, es como que quieren, para mí, taparme la salida. Yo diga, no puedo optar por inscribirme simplemente para evitar un régimen de información. Ojo, es lo que pienso, no sé. Es probable que acá no surge. Dice que deje de tener la condición por la cual está obligada. Pero entiendo que igual está que presentarlo, ¿cierto? Pero bueno, lo dejamos pendiente. Una firma que cierra, No, está bien, pero si cierra la baja de las inscripciones, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una actividad, hay una continuidad de la actividad. Es lógico lo que dice usted. Yo si quiero que se cierre no tendría que seguir, no, porque no tiene información, no tiene más actividad. No, pero por eso, pero si volvemos, si yo estoy inscrito, sigo teniendo ingresos, contrato de alquiler y todo lo demás. Por los cuatrimoestres. Ahora, ¿qué sentido tiene que informe? Digamos, no habría aceptado, no habría mucho sentido. Pero bueno, dejémoslo pendiente, no perdamos, no nos quedemos acá. Por lo que dice la norma, no está muy claro, digamos, ¿no? Yo entiendo que igual tendría que hacerlo. Vamos a ver si en el ABC dice algo y si no, hay alguna consulta que podemos hacer a la mesa de ayuda. Seguimos por las obligaciones. Otra obligación es la de sitio y ventas. Sitio y ventas, que es ese regalito que tienen los contribuyentes no confiables, entre comillas, ¿no? Fíjense que esto nació ya hace tiempo, ¿no? El tema de las facturas de segunda, como muchas veces la menciono. Y estas facturas de segunda, cuando nacieron todo este régimen de facturas así, nacieron en un momento en donde se quería evitar las facturas ilegales. O sea, el argumento del nacimiento de este régimen fue evitar las facturas ilegales, ¿cierto? Y para contrarrestar esto nació todo este sistema de facturas A con CBU o M. Yo hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver la capacidad económica para, digamos, como requisito, como una condición, para evaluar digamos, la legalidad de un contribuyente o la conducta de un contribuyente? La capacidad económica puede ser un indicador, pero muchas veces no es suficiente para evaluar la conducta de ese contribuyente. Independientemente de eso, aquel que inicia actividades y no reúne requisitos de capacidad económica, se lo condiciona a una factura que es de segunda, que tiene sus límites, ¿cierto? Porque si yo soy M, no todo el mundo va a querer trabajar conmigo, porque me tiene que retener IVA, ganancias, ¿no? Y si soy A con CBU, me tienen que depositar la plata del banco. Entonces es una forma de excluirme de mi actividad. O me puede hacer inviable la actividad, si me retienen todo el IVA, ¿no? Porque si soy, digamos, alguien que compra y vende bienes. Puede crear una acumulación de todo el favor. Entonces, nunca terminé de entender el motivo de por qué se crea esta categorización de contribuyentes en función de la capacidad económica. Bueno, pero está así. En función de esa resolución hay que informar las operaciones una por una, todas las operaciones, ¿no? Incluso los tickets Z, si tuviéramos, que hubo en el cuatrimestre último, que va de mayo a agosto. Bueno, depende de qué tipo de comprobante tenemos. Si tenemos M, siempre, hasta que dejemos de ser M. Si tenemos A, 4 cuatrimestres calendarios. Si pasamos de M a A, además de haber presentado por M, tenemos que presentar 3 cuatrimestres más. Si somos A con CBU, es un cuatrimestre, porque en teoría el A con CBU dura un cuatrimestre solo, porque después vamos a dejar de serlo. O vamos a hacer M o vamos a hacer A después del primer cuatrimestre.
Entonces, bueno, recordemos que presentar eso vence el mismo día que vence el IVA de agosto, dependiendo del número de cuites contribuyentes, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos varias tareas acá, ¿no? De agendar cosas, viene movido este mes, ¿no? Con cosas que ya vienen acumulándose. Y lo peor que son tareas para los chicos, porque no son tareas para contribuyentes grandes, digamos, ¿no? Que perturban, etcétera, etcétera. Bueno, un tema importante, chequeemos que cuando informamos el sitio de ventas, el débito total de cada pedido, porque es individualmente, ¿verdad?, coincida con el débito que nosotros informamos en la declaración de IVA, porque si no es así, no nos van a autorizar factura. Entonces, ojo con ese tema porque es lo que se chequea. Y, por último, si tuviéramos solo un mes de movimiento en ese cuatrimestre, no hay que hacer nada. Ese mes se acopla al siguiente cuatrimestre. Tenemos que tener por lo menos 2 cuatrimestres. 2 meses. Bueno, cumpliendo las tareas rutinarias, tenemos que recordar que en septiembre aumenta la base imponible de seguridad social, de aportes de seguridad social, ¿no? Igual eso el aplicativo lo va a hacer solo. Estamos hablando del 20 de septiembre, ¿eh? El valor ya está. Yo creo que lo tengo acá, ¿verdad? Si es 21.248,45. Antes estaba en 19.000 y pico. O sea, ese valor es el imponible a efectos de calcular los aportes para el empleado, ¿verdad? Es lo que hace Seguridad Social. Además, en septiembre, por haber aumentado, cuando aumenta siempre en marzo y en septiembre, las jubilaciones, varía este valor imponible y además varía la cuota de autónomo. Entonces, en septiembre, que va a vencer la primera semana de octubre, esas cuotas de autónomo se van a ver incrementadas en un 11,42%. Le vayamos previendo que va a haber un aumento de estos pagos. Antes de entrar en normativas recientes, haciendo un repaso de algo más que está en agenda, encontré 2 cosas que no van a estar en PowerPoint, pero sí lo vamos a mencionar. Uno es el tema del nuevo régimen de participaciones societarias. ¿Se acuerdan que este año se modificó el aplicativo, que lo queda al 4120, ¿no? En donde se informan las participaciones y las autoridades de las sociedades. Y además se introdujeron como modificaciones la obligación de informar las novedades de las variaciones que hay por las tenencias accionarias o de cuotas de las sociedades y las novedades en cuanto a los integrantes de las sociedades o en cuanto a autoridades, quiero decir, ¿cierto? Directores y apoderados. Recordemos que los apoderados son los poderes formales, no es el simple poder de la 3223, ¿cierto? Ese papel que nos autoriza a hacer un trámite, digamos, ¿no? Bueno, lo que está venciendo ahora, a fin de agosto, es, ¿se acuerdan que como esto es nuevo, lo que ya presentamos en la 4120 ya venció, en julio? Lo que está venciendo ahora es las novedades que hubo en los integrantes societarios, por el componente de capital, y en las autoridades de enero hasta el 15 de julio. Las novedades que hubo del 1 de enero hasta el 15 de julio tienen que informarse si hubo novedades, ¿no? Ahora a fin de agosto. Eso es una opción, un rol que hay que dar de alta, que no es aplicativo, si no parece aplicativo, pero hay que darlo de alta, es una opción. No, si no hubo novedades no hay que hacer nada. Ya te digo,
No. Son dos. Uno es en las participaciones societarias y se llama registración de transferencias de participaciones societarias. Eso es por las ventas que hubo de cuotas o acciones, del 1 de enero al 15 de julio. Y el de las autoridades se llama actualización de autoridades societarias. Actualización de autoridades societarias. Esto está... Claro. En ese periodo. Pero también recuerden que la resolución original exigía informar las inscripciones de las nuevas autoridades para que ellas iniciaban actividades del 1 de enero al 15 de julio. Las autoridades nuevas. Las que no informamos en julio, porque en diciembre no tenía ningún tipo de existencia, digamos, ¿se acuerdan? Eso no nos informamos. Pero las sociedades nuevas, las autoridades que hubo de enero hasta el 15 de julio tienen que ser informadas también. Sí. No. Una de las chicas de mi equipo le dice realizar esto y se paró en el título 2, que sería la registración de las transferencias de las acciones y demás. Lo hizo parcialmente y bueno, le faltaban claves fiscales y demás, todo y el paró. Pero ahora un poco porque el tema de lo de la IGJ, lo de la aprobación de la IGJ corre para el 2023, donde es el tema de las autoridades, porque yo sé que eso es rápido porque viajaba y tenga antes del 28 y por ahí me apresuré en informar. A ver, ¿la sociedad no está inscrita en la Inspección de Justicia? Sí. Ah, sí, bueno, perfecto. ¿Está bien? Yo recién a la chica le entendí siempre que el cambio es inscrito en IGJ. No. El cambio es el cambio efectuado. La obligación de Inspección de Justicia es otra cosa que tendría que hacer, digamos, ¿no? Con el libro de acta, digamos. Claro, porque fíjense que dice lo siguiente: la registración tiene que establecer un régimen de registración de operaciones de transferencia y cesión total a título gratuito o oneroso de títulos, acciones, etcétera, digamos, ¿no? No dice que estén inscritos en inspecciones o cambio de la actividad. Lo que pasa es que lógico, bueno, si tiene un cambio tendría que hacer también la inspección, digamos, ¿cierto? Pero no está condicionado acá. Acá nos dice que hecho en la Inspección de Justicia. Sí. Adelante. Sí, ¿cómo? No, es privado. Estaba hablando de las autoridades. Con poderes oficiales. No tendríamos que informar. Lo tenemos, y sí, porque son autoridades que están dentro del punto 2. Sí. No, a ver, un minuto. Al 31 de diciembre del 2011 había que hacer lo que era la 4120, porque existía. Estaba, el 31 de diciembre estaba. Hay que informar el punto que no estamos tratando ahora. Recuerden que este sistema tiene tres cosas. El régimen que venía siempre, que era lo que era la 4120, como siempre. Si yo la sociedad nació en agosto del 2011, lamentablemente, eso me obliga a informar, porque hasta el 31 de diciembre tenía vida, digamos, ¿no sé? Lo tendría que haber informado. Ojo que también, en esos casos, porque muchas veces nos pasa, si esa sociedad nació en agosto, tendríamos que haber pagado bienes personales, participaciones societarias también, por el capital inicial que tuvo. Bueno, es un tema aparte. Y ahora, además, en este caso, si esta sociedad de agosto no tuvo cambios en los componentes societarios y tampoco en las autoridades, no hay que hacer nada. Exacto. Sí. No hay cambios en la composición. Las mismas personas siguen en el director. Claro. Lo que es la renovación de cargos tampoco se importa. A ver. Vamos a hacerlo claro el tema. ¿Cómo sería el tema? Al 31 de diciembre no hubo cambio, ¿verdad? Al 31 de diciembre no hubo cambio porque 15 de mayo, la asamblea...
Sí. Y las autoridades son las mismas que estaban hasta que venció el periodo. Sí. No, entonces no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Pues son los mismos que vienen repitiendo, digamos. Porque en la 4120 pusimos el mandato también, incluso. No, hay que, Sí. hay que informar igual, porque te piden desde cuándo inicia el mandato y en esa asamblea le están ratificando el cargo. O sea que hay que informarlo porque hay inicio de mandato y un vencimiento de mandato. A ver, en la 4120, cuando nosotros informamos sobre el mandato de esa gente, ¿no? ¿Qué pusimos? Inicio. ¿Cómo? Esta resolución es nueva. No, está bien que sea nueva, pero nosotros hicimos la 4120, digamos. ¿La idea cuál es? La idea cuál es de estas modificaciones? Cubrir lo que no está informado en lo que era la 4120. Si yo en la 4120 ya lo informé, no hay cambio de lo que informé, digamos. Yo el 31 de diciembre informé la composición societaria y las autoridades de la sociedad a esa fecha, ¿no? 31 de diciembre. Si de ahí ahora no hay cambios, no tengo que hacer nada, porque al 31, lo que sí tendría que hacer es si en el periodo de enero 2012, 15 de julio 2012, tuve modificaciones a lo que informé originalmente en el régimen de información estático, digamos, ¿cierto? Que era la 41. Si no hay modificaciones, no hago nada. Si cambió la composición societaria porque vendió a alguien la acción, la cuota parte, acá como dijimos recién, las ventas van por instrumentos privados, no hay ningún tipo de... O si hay cambios de autoridad, los cambios de autoridad tampoco están atados a que estén inscritos en la Inspección de Justicia. Si ustedes se fijan, en el régimen de actualización de las autoridades dice establecer un régimen de información a cumplir por los sujetos que están en el artículo 49 de las sociedades. Estoy leyendo, para. Es una obligación de cumplir la fiscal, ¿no? Y hay que hacer, la obligación establecida deberá cumplirse dentro de los 10 días hábiles, en los dos casos, tanto en la venta de acciones como en las nuevas autoridades, para la inscripción ante la FIP de nuevas sociedades, para las autoridades, y la modificación de lo informado oportunamente a este organismo. Si no cambié, evidentemente no hago nada. Sí. Sí, las autoridades. Bueno, no hay que hacer nada. Si no cambiaron, no hay que hacer nada. Es lo oportunamente. Si cambiaron, hay que modificarlo. No. Sí. No. De las autoridades de la A ver, vuelvo a leer, leo acá el artículo 10. Establece su régimen de información a cumplir por los sujetos comprendidos en el inciso A y B del artículo 49, coma, después dice, las asociaciones civiles y fundaciones no comprendidas en el punto 3 del inciso A del artículo 69, no tengo acá la ley de ganancias, porque se refiere a la ley de ganancias. Yo entiendo que son todas las entidades, digamos, no nos compliquemos, son todas las autoridades de sociedades comerciales y las sociedades de no comerciales. Hay que modificar, si hay modificación, no hago nada, ya la FIP sabe quiénes son. Y ojo, porque si nosotros no presentamos la 4120 o lo hacemos mal, tenemos la misma sanción. Entonces, exactamente. Y ojo, porque... Bueno. Claro, no, pero ojo con... Yo diría, hoy hay que tener cuidado con la rectificación de datos que pretendemos a la FIP. Sea para bajar, subir y modificar. Porque atrás de una rectificativa, si son de determinativos de impuestos, si yo estoy liquidando algo rectificando en más, es probable que me venga la multa por omisión de impuestos. Ni hablar de presentar el cero, porque ahí me van a llevar por desgravación, por el 46. No es más, como hacíamos antes, ¿no? Bueno, yo soy medio ya... ¿Se acuerdan cuando teníamos la costumbre, decíamos, presentemos el cero
y después cuando tenemos tiempo presentamos todo bien. Se vuelve una costumbre. Hoy no olvido hagamos eso porque va por desaprobación. Entonces, evitemos rectificar tanto en más y en menos ni hablar porque no se puede recuperar, digamos, ¿no? No se admite una rectificativa en menos. Entonces, y la 4120, bueno, yo diría, en este caso si está mal, la rectificaría, digamos. Porque, a ver, bueno, eso queda criterio de cada profesional. El problema es, ¿cuál es? Hoy si va alguna de las autoridades a hacer un trámite a la FIP chequea en el momento si la autoridad, si está informada en el momento por la 4120. ¿Cómo? No. A ver, usted informó a la 4120, ¿no? Con las autoridades. Y el presidente va a la FIP por cualquier motivo, porque tiene que hacer un trámite personalmente él de la sociedad. Lo que está haciendo la FIP es chequear que la autoridad de esa sociedad, que él está diciendo que yo soy presidente de la empresa, esté informada en la 4120 como integrante de la autoridad de la sociedad, quiero decir. O sea, se chequea en tiempo real. No le van a decir nada, a lo sumo dirán, yo por lo que vi en estos últimos tiempos, modifique porque no está como autoridad. Entonces, ojo con las autoridades, no solo con los componentes, sino también con los que son autoridades. Chequeemos bien esa información. La resolución 3332, que es la que quería llegar hace un ratito, pero no. Claro, lo que pasa es que son todas parches y cuestiones reglamentarias que nos van tapando, ¿no? Lo que dice es que el servicio de información, de transferencias de participaciones y el servicio de actualización de autoridades, los dos, va a estar disponible, el servicio de web, va a estar disponible a partir del 1 de julio del 2012, ya está. Y después dice, la información correspondiente a los cambios de operaciones en cuanto a autoridades y de compras de acciones, que vayan en el periodo de vigencia del 1 de enero al 15 de julio del 2012, hay tiempo de informar hasta el 31 de agosto. Recordemos entonces también que si yo inicié alguna sociedad este año, también tengo que informar a las autoridades. Esto está en la resolución 3332. No es nada nuevo, pero sí está en la agenda, digamos. Bueno. Y un punto más que me quedaba pendiente de lo que está en agenda es la resolución 1974. Bueno, hay muchas cosas más, no es todo. Fue lo que seleccioné, digamos, ¿no? Pero en general es lo más trascendente. La 1974 es una vieja resolución que había creado el sistema de control CIPER, ¿se acuerdan? El de las categorías de los contribuyentes. Y esta resolución, que es una resolución que en realidad mucha importancia no le damos, es, para los que no recuerdan, es un sistema de evaluación que hace la FIP a los contribuyentes y clasificándolos de la categoría A a la E, ¿no? A, bajo riesgo de ser fiscalizado, E, mucho riesgo de ser fiscalizado. E mejor que, bueno, cubra todo porque en ese caso hay un plazo para chequear esa categoría que nos puso la FIP, no a todos, sino en las agencias que figuran como obligadas en el anexo de esta resolución. Y tendríamos tiempo, si nos pusieron una baja nota, hasta el 15 de septiembre de hacer el descargo para revertir esa nota. Ahora, uno me dice, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Si yo tuve la mala suerte de venderle a un exportador y le di mi factura, lógicamente, y él presenta esa factura para recuperar el crédito fiscal de IVA, y lleva a la agencia mi factura. Si yo estoy como no confiable, en ese caso, a él le van a rebotar ese crédito, ese recupero de crédito, ese comprobante. Y es probable que yo tenga una verificación, ven como indirectamente me puede afectar este tema, ¿no? Y además de eso, hay otros beneficios, más que nada para el lado de trámites de comercio exterior, que pueden estar condicionados por no tener esa categoría alta, digamos, o observada. Entonces, presten atención, hay un sistema que también
funciona en la página de AFIP, en un servicio que se llama Sistema de Perfil de Riesgo, o CIPER, y de esa manera pueden constatar la categoría que tiene la empresa, tanto la de ustedes como la de sus proveedores, porque si ustedes tienen que incluir esa factura en reclamos de recupero del crédito fiscal, ese reclamo puede ser invalidado. No, con clave propia, digamos, ¿no? Exactamente, es un servicio que hay que dar real. Es el que dije recién, sistema CIPER, que es sistema de perfil de riesgo. No, yo entiendo que se puede ver la de otros también, pero siempre que estén en agencias que estén obligadas a esto, no a todos, porque esto está para un listado de agencias que está en esta resolución. El que tiene que verificarlo es el propio para hacer el descargo antes del 15 de septiembre, digamos, ¿cierto? Lo otro, bueno, a lo sumo, si no lo puedo ver del otro, imprimiría, o que el otro me mande la constancia de categoría que tiene, digamos, no con la factura. Bueno, hemos visto las cuestiones que están en la agenda. Ahora vamos a ver a las normas de último tiempo que han salido. La primera que aparece es una resolución de la JIP, que es la número 484 del 2012, que modifica a otra anterior, que era la 127 del 2012. Lo que es esta resolución es modificar un sistema de información que había de consumo de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, que tenían que brindar las mismas empresas de servicios. Bueno, son servicios privados, los que eran anteriormente servicios públicos, ¿verdad? Prestación de servicios de telefonía móvil, de luz, de gas, telefonía fija. Y en este caso, esos prestadores de servicios ahora tienen tiempo para la primera presentación hasta el 31 de agosto, donde van los datos de los usuarios, etcétera, etcétera. Se modificó también la información. Lo que informan es los servicios de telefonía móvil en la medida, por ejemplo, que la facturación acumulada del semestre supere 5.000 pesos. Si no, no se informa. Es un ejemplo, digamos, ¿no? Y tampoco se informan los consumos de los clientes residenciales, sí los que no son residenciales. Entonces, sepamos, por el lado, más que nada, no del régimen de información, porque nosotros no somos, lo más probable, obligados al régimen de información, pero sí por el lado del consumo. Recordemos que hoy están vigentes una cantidad de regímenes de información muy exagerados, digamos, ¿no? muy importantes, que la suma de esos controles nos pueden llevar a que nos excluyan el monotributo, por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos exceso de consumos de servicios, exceso de consumo de tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con ese tema, la tarjeta de crédito, etcétera. Bueno, la segunda norma que vamos a tratar ahora es una resolución que reformó el régimen de validación, el trámite de validación para la compra de moneda extranjera. Ustedes recuerdan que ya ahora para comprar moneda extranjera para atesorar o para ahorrar no está permitido, ¿no? No tiene esa opción uno cuando entra. La única opción que tiene es la opción para hacer viajes, para viajar, ¿no? Y esta resolución, que es la número 3356, lo que establece es
una apertura distinta de la pantalla cuando uno va a solicitar compra de moneda extranjera para hacer algún viaje. Los datos, que son los mismos que estaban antes en cuanto al lugar al que viaja, digamos, el destino, el tiempo, la cantidad de plata que necesita en pesos, también se agrega como dato adicional con esta resolución en la pantalla datos de confirmación de los medios de transporte. Ejemplo, si yo viajo en avión, voy a tener que poner el de la compañía, el número del vuelo, etcétera, etcétera. Si yo viajo en auto, el número de patente del auto. Si viajo en barco, bueno, y si hago con un operador turístico, también los datos del operador turístico. Esto se agregó como nuevo a lo que era la norma anterior. Entonces este tema es un tema ya que va cada vez cambiando más, ¿cierto? En función de este punto, hice un resumen de lo que está vigente hoy en cuanto a cómo afectan a las personas y a las empresas todo el tema de las trabas de moneda extranjera, ¿cierto? No sé si está todo, pero por lo menos para que recordemos que está vigente. Esto viene desde octubre del año pasado y a las empresas les condiciona, por ejemplo, desde el mes de abril de este año tienen que presentar la declaración jurada anticipada por operaciones de prestaciones de servicios efectuadas del exterior aquí, en la medida, o sea, yo importo un servicio, ¿no? En la medida que ese servicio, ese monto del contrato, del convenio, sea igual o mayor a $100.000, estoy obligado a hacer ese régimen de información anticipado de ese servicio que tengo. También para los casos en que haya cuotas mayores a $10.000 cada una, y en los contratos que tengan montos indeterminados en todo de servicio, estoy hablando siempre, también tengo que hacer ese pedido de autorización. Por otro lado están las exportaciones de servicios, al revés, ¿no? Cuando yo exporto servicios también tengo que hacer un anuncio anticipado de los servicios que presto, digamos. Acá no hay monto, no hay monto. Y hasta hace un tiempito atrás esa página no estaba habilitada para ese informe de servicios que yo exporto. Esto viene desde abril del año pasado. Desde abril de este año. Desde febrero de este año también está vigente el tema de las importaciones de bienes, ¿no? La declaración anticipada de los bienes que importo, la ventanilla electrónica, etcétera, etcétera, que está reglamentado por la resolución 3252 y 3255. También puede darse que las empresas envíen personal al exterior, para trabajo, para recursos, para lo que sea, digamos. Eso obligaría a pedir autorizaciones en función de la compra de moneda extranjera que vimos al principio. El que va a pedir autorización, en realidad, va a tener que ser el que paga, la empresa, digamos, que lo va a hacer mediante el que tiene la clave fiscal y el número de cuenta habilitado, ¿cierto? Va a informar los integrantes del viaje, los medios de viaje, etcétera, etcétera, y ahí veremos qué respuesta hay, si se autoriza o no el tema de la compra de moneda extranjera.